Clara. Cambiando el mundo por amor. Son posibles los matrimonios unidos y felices. Porque son posibles las familias integradas. Encontrar. Con nosotros mismos. Encontrar. Con la pareja. Encontrar. Con nuestros hijos. Encontrar. Con Dios. Una producción de Encuentro Matrimonial Mundial. Buenos días, tengan todos en esta hermosa mañana de martes. Una vez más, Brian Raiza y Miguel Alpiza. Vamos en este su programa Encontrados, esperando que se encuentren de lo mejor y dispuestos a tener un encuentro más con el amor, un encuentro más con el amor hacia nuestros hijos. Muy buenos días, tengan todos. Muy buenos días de parte del Encuentro Matrimonial Mundial Costa Rica. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro programa. Y damos gracias a Dios porque una vez más nos permite llegar hasta sus hogares, hasta sus lugares de trabajo, hacia donde quiera que usted esté, con este mensaje de amor, de esperanza. Con este mensaje que inspira a encontrarse con Él a cada paso. Damos gracias infinitas, Señor, porque amaneciste junto a nosotros, desde el aire que respiramos hasta la capacidad de movernos, de levantarnos, de salir de nuestras camas para iniciar una nueva mañana. Sabemos que estás con nosotros a cada paso, Señor, y queremos darte las gracias, porque en todo momento percibimos tu presencia en las personas que nos rodean, en la energía que nos mueve, que nos motiva a ir más allá. Damos gracias infinitas por nuestras familias, por cada gota de esperanza en cada uno de nuestros hijos que nos rodean, por cada nuevo amanecer que vemos a su lado, por cada momento que nos permites compartir con nuestros hijos, con nuestras familias y disfrutar de la riqueza de la vida. Gracias infinitas, Padre Celestial, porque sabemos que ahí estás presente. Permítenos, Señor, en esta nueva mañana, encontrarte también en la palabra, en ese mensaje, en cada formación, en cada cosa que pasa a nuestro alrededor que nos lleve a crecer, que nos enseñe. A veces las dificultades nos lastiman y no nos permiten continuar. Pero sabemos que si nos das la fuerza a cada momento podemos encontrar cómo crecer a pesar de cada situación que tengamos que vivir. Y que ese crecimiento nos ayude a ir más allá. Siempre, Señor, a encontrar tu rostro en las personas que nos rodean. Amén. Amén. Y bueno, el programa de hoy, como les comentamos la semana pasada, va a tener que ver con la disciplina y los lenguajes del amor. Esa palabra disciplina es tan importante saber interpretarla. La palabra disciplina es una palabra griega. ¿Y cuál es el significado de esa palabra griega? Disciplina significa entrenar. Para que la disciplina sea efectiva, para que ese entrenamiento sea efectivo, o sea provechoso, dé buenos frutos, se logre alcanzar el objetivo, los padres debemos mantener lleno con amor el tanque emocional de nuestros hijos. Y si usted por primera vez está escuchando ese programa y no sabe qué es eso del tanque emocional y qué es eso del lenguaje de amor, que necesitamos utilizar el lenguaje primario de amor de cada uno de nuestros hijos para poder llenar ese tanque emocional, pues entonces los invitamos a entrar al canal de YouTube Encuentro Matrimonial Costa Rica y ahí van a encontrar todos los programas. A partir del programa número 72 en adelante empezamos a trabajar los lenguajes del amor de nuestros hijos. Entonces, pues a través de esos programas van a poder entender y conocer cuál es y cuáles son las características, cuáles son los dialectos de cada uno de esos lenguajes. ¿Qué quiere decir el lenguaje primario de amor?
cuáles son sus características, cómo los diferenciamos, cómo se aplican, cómo se aplica el amor efectivamente. Cuando hablamos de la palabra amor, que es una palabra tan amplia, es una palabra tan grande, imagínense, o sea, solo imaginemos esto. Para que toda la palabra de Dios se haya resumido en una sola palabra, para que todo lo que está escrito a través de la historia que cuenta la palabra de Dios, la Biblia, para que se haya resumido en una sola palabra, amor, imagínense la grandeza que tiene esa palabra. Y cuando empezamos a estudiar y a profundizar en qué significa amor y de qué manera, como decimos en Encuentro Matrimonial, aterrizo esa frase, aterrizo esa palabra. O sea, cómo aplico a la vida diaria, en el quehacer diario, la palabra amor. De qué manera a través de los estudios que se han hecho, estudios psicológicos, antropológicos, o sea, cómo aplica el ser humano la palabra, cómo interpreta el ser humano y de acuerdo también a los principios de Dios, cómo se aplica la palabra amor. Pues tenemos que estudiar y tenemos que entenderlo, porque si queremos saber cómo actuar, si queremos saber cómo hacerlo, es necesario formarnos, es necesario aprender. Por eso los invitamos, si ya lo han venido haciendo, perfecto, y si no, pues los invitamos a retomar también el tema y estudiarlo. Tenemos que formarnos, tenemos que prepararnos. El mismo Jesús lo dijo: instrúyanse, fórmense, estudien, no vaya a ser que seamos ciegos guiados por otros ciegos y ambos caigamos en el mismo error, en el mismo hueco, en aquello que nos separa de experimentar la gloria de Dios, el reino de Dios, y aquí en la tierra, aquí donde estamos. Esa palabra disciplina, que significa entrenar, para que sea más fácil llevar a cabo el objetivo, tenemos que mantener lleno el tanque emocional de nuestros hijos. Y nos dice el doctor Dobson en su libro Atrévete a disciplinar, dice que los padres más eficientes son los que tienen la destreza, vean qué interesante, son los que tienen la destreza de penetrar en la mente de su hijo, viendo lo que él ve, pensando lo que piensa y sintiendo lo que siente. Y eso se logra a través de conocer su estilo de personalidad, a través de conocer su lenguaje primario de amor. Recordamos lo que nos decía un día de estos que hacíamos el comentario en programas anteriores, en el programa Panorama decían que el amor tiene el poder de tocar una parte del cerebro de la mente que hace que usted experimente placer. Cuando nosotros, a través del lenguaje primario de amor de nuestros hijos, logramos tocar esa parte en ellos que provoca placer, es una manera de penetrar en ellos. Cuando aprendemos a escuchar con el corazón y ponemos en práctica todas aquellas normas de las que hablábamos, que significan escuchar con el corazón, que significa guardar silencio, que significa aprender a no interrumpir, que significa a ponerme en los zapatos del otro, que significa que en mi mente me voy a responder aquellas tres preguntas de qué está pensando, qué está sintiendo, qué espera de mí, a través de ir desarrollando esas habilidades. Es como nosotros vamos desenvolviéndonos en la destreza de penetrar en su mente, cuando podemos ver cómo ellos están viendo, pensando lo que ellos están pensando, cuando logramos descubrir qué es lo que están sintiendo. Los límites definidos infunden seguridad. El arte de ser buenos padres gira en torno a la interpretación del significado que estás detrás de la conducta, que estamos ahí, detrás de todo eso. Mientras más amado se sienta un niño, más fácil es disciplinarlo, o sea,
más fácil es entrenarlo. ¿Por qué? Porque un hijo necesita primero identificarse con sus padres para así aceptar su guía sin resentimientos ni hostilidad. Y esto también a gran escala y se aplica igual es, por ejemplo, veamos, qué sé yo, un equipo de fútbol. Si los jugadores se identifican con su entrenador, si los jugadores tienen una buena relación con su entrenador, si se perciben valorados, respetados, que se les toma en cuenta, que es igual que sentirse valorados, motivados, si hay esa identificación entre el equipo con su entrenador, para el entrenador va a ser más fácil entrenarlos, prepararlos y tener buenos resultados. Y siempre cuando hay una buena relación entre el entrenador y su equipo, siempre van a haber buenos resultados. Y recordemos que la palabra disciplina significa entrenar. Ese es el significado. La palabra disciplina no significa corregir, no significa castigar. No, disciplina significa entrenar. ¿Y qué es un entrenamiento? Un entrenamiento es una preparación para algo a lo que te vas a enfrentar, para un reto que vas a asumir. Eso significa entrenar. Me estoy preparando para algo. Entonces, para hacer más fácil este camino de entrenar a nuestros hijos para que se enfrenten a algo que van a enfrentar en la vida, que ese es el propósito de nosotros los padres, a través del querer disciplinar a nuestros hijos, es que ellos estén preparados para la vida, para el día en que nosotros ya no estemos ahí o ya no seamos más influencia en su vida, que tengan la preparación suficiente, el entrenamiento adecuado para enfrentar aquella situación que ellos van a tener. Entonces, el amor, mantener lleno ese tanque emocional, es como nos prepara a nosotros para penetrar en sus vidas, para identificarnos con ellos, que ellos se sientan identificados con nosotros, que ellos sientan seguridad al saber que la guía que les estamos mostrando es la adecuada y la correcta para alcanzar los objetivos, para ser felices, para tener éxito en su vida. El amor viene a complementar esta parte tan importante, viene a darle ese empuje, viene a darle esa gasolina que necesita, esa energía que hace que se mueva. Recordemos que Dios es sabiduría, es una inteligencia infinita. Dios es una energía infinita. Y como Dios es amor, a través del amor recibimos esa energía que necesitamos para todo lo que queramos obtener. Por eso el amor es esa palabra clave, fundamental en la vida de todo ser humano. Y antes de disciplinar, se nos llama a hacer dos preguntas. Recordemos que primero tenemos que estar interpretando qué hay detrás de la conducta del niño. No es solamente ver, mira, es que está malcriado. No, pero es que ¿qué pasa detrás? ¿Por qué se está comportando de esa manera? Y entonces el doctor Gary Chapman, en su libro Cómo los 5 lenguajes de los niños, nos dice que antes de disciplinar debemos hacernos dos preguntas. La primera es, ¿cómo ama un niño? Porque el amor de un niño es un amor inmaduro, un poco egoísta inclusive. Él busca por instinto recibir a ese amor. Entonces, nada va a desesperar más a un niño que la falta de amor. Y cuando su tanque está vacío, ese niño se va a convertir en un niño ruidoso, con un mal comportamiento. Y con ese mal comportamiento lo que pretende es preguntar, ¿realmente me amas? Obviamente no lo va a decir con palabras de esa manera. Simplemente debemos interpretar su comportamiento, porque su comportamiento nos lleva a ver la desesperación que hay detrás por percibirse amado. Y entonces, después de ver que un niño muchas veces en su comportamiento está marcando cuánta necesidad de amor tiene, la otra pregunta que nos lleva a hacernos el doctor Chapman es, ¿qué necesita nuestro hijo cuando se porta mal?
Porque la mayoría de los papás tendemos a preguntar, cuando vemos un mal comportamiento, tendemos a preguntarnos, ¿y cómo corrijo su conducta? ¿Es que tengo que castigarlo? Es lo primero que se nos viene a la mente. No, el doctor Chapman nos lleva a preguntarnos algo distinto. En vez de preguntarnos si lo que ocupa es un buen castigo, ese chiquillo malcriado que está ahí, es, ¿qué necesita nuestro hijo cuando se porta mal? Porque eso nos va a llevar a ver mucho más allá de la simple mala crianza, del simple mal comportamiento. No, él nos invita a ver detrás de eso. ¿Qué necesita nuestro hijo cuando se porta mal? Recordemos, y a partir de hoy tómelo mucho en cuenta, un niño que se porta mal tiene una necesidad. Si no tuviera esa necesidad, no haría ese mal comportamiento. Lo que tenemos es que descubrir necesidad de qué, y a eso vamos a ir. Pero debemos empezar a preguntarnos eso. Un niño que se porta mal tiene una necesidad. ¿Será que necesita que le llenen el tanque de amor? Y en esto Jesús es el principal ejemplo, creo que es el primer entrenador para todos nosotros, es el ejemplo de cómo disciplinar. Cuando Jesús ve un mal comportamiento en un ser humano, Jesús no busca cómo lo castigo, cómo le hago pagar por su error. No, Jesús busca qué hay detrás. Jesús, que conoce el corazón del hombre, busca cómo llenar la necesidad. Y quizás Jesús no busca ese castigo, ¿por qué? Porque Jesús sabe que detrás de un comportamiento inadecuado hay una necesidad, y va a ser una necesidad de amor. Y si no, pues veámoslo en el ejemplo de Magdalena, cuando tenía que ser apedreada, cuando la acusaban, y por lo que decía la ley, ese mal comportamiento debía morir apedreada. Jesús conoce la ley. Jesús sabe que es culpable. Jesús sabe que estaba en el error. Pero ¿cuáles son las palabras de Jesús? Apedréela, tírele. No, Jesús dice: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y cuando se queda sola ante ella, si Jesús, que estaba libre de pecado, ¿por qué no le tiró él la primera piedra? Si no le dice: vete en paz y no peques más. Es porque Jesús conoce el corazón del hombre. Conoce también su capacidad para rectificar su error. Conoce su capacidad. Conoce su necesidad. O cuando aquel hombre pequeñito, Zaqueo, al que nadie lo quería, porque por su comportamiento, probablemente por ser cobrador de impuestos, que hasta la cultura de hoy yo creo que casi a nadie le gusta pagar impuestos y no le cae muy bien la gente tal vez que trabaja en el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Que hasta el día de hoy se repite esa historia. Zaqueo era aquel hombre, y probablemente en aquel entonces se aprovechaba de la gente por ser cobrador de impuestos, y al rato y cobraba más de lo que tenía que cobrar. O la gente, a su juicio, al igual que hoy en día, no quiere pagar lo que tiene que pagar, sino que estamos para echar para nuestro bolsillo. A saber cuál era el juicio, pero en aquel entonces Zaqueo era un hombre al que la gente no quería y era rechazado por la sociedad. ¿Y cuál es la intención de Jesús, que es lo importante aquí? Jesús le dice a Zaqueo: hoy quiero cenar en tu casa. ¿Y qué significa el gesto de cenar en tu casa? Es un gesto de amistad. Es un gesto de soy amigo, de soy tu amigo. Quiero conversar contigo. Y ante esa actitud de Jesús, ¿y saben cómo se llama el amor en ese lenguaje? Se llama el amor en tiempo de calidad. Vamos a tener una conversación de calidad, porque voy a entrar en tu casa. Vamos a separarnos de toda esta multitud, de todo este gentío, que es el mismo gentío que te separa, el mismo gentío que te aparta, lo vamos a hacer a un lado, y voy a entrar en tu casa. Voy a cenar contigo. Eso se llama tiempo de calidad. Eso se llama amor en el lenguaje de tiempo de calidad, de conversación de calidad. Y vean que ante este gesto de amor de Jesús, porque la Escritura no dice que Jesús le haya llamado la atención, que lo haya denunciado, que le haya echado su buena regañada, su corrección por lo que estaba haciendo mal. Jesús, ante aquel gesto de amor, ¿qué hace Zaqueo ante ese gesto? Cambia y dice: al que, si a alguien le he robado, le devolveré 4 veces. Ahí hay arrepentimiento,
Pero ¿qué hubo detrás de este arrepentimiento? Hubo no un rechazo, no una condena, hubo un gesto de amor. Hubo la intención de llenar una necesidad de amor. Y ante nuestros hijos nosotros mantenemos como la misma filosofía de la gente. Al que comete un error, castiguémoslo. Al que comete un error, condenémoslo. Y lo aplicamos a nuestros hijos también. Algo casi por instinto, es algo que se ha hecho por cultura. Vemos a un niño malcriado, a un niño desobediente. Vemos a un niño que no quiere estudiar, que no quiere ir a la escuela, que se escapa del colegio. Vemos a un niño que no obedece, a un joven que no obedece cuando se le dice llegue a las 9, a las 10 de la noche y llega a la 1 de la mañana. Y vemos esa conducta y lo primero reacción humana que hace es ¿cómo lo castigo? Esto merece un castigo. Y nos dejamos llevar por la ira, por el enojo, que al fin y al cabo es un sentimiento de miedo lo que estamos experimentando, y buscamos como castigo. Y no se nos ocurre pensar como Jesús. ¿Cuál será la necesidad para que se esté comportando así? ¿Qué será lo que necesita para que se esté comportando así? Porque los comportamientos son el resultado final de una necesidad. Los comportamientos negativos, los comportamientos que moralmente nosotros consideramos erróneos, son consecuencia de una necesidad. Lo que pasa es que lo que vemos es la cara del frente. Lo que vemos es, a lo que ponemos atención es a lo que vemos, es al resultado final. Y a veces no nos sentamos a pensar, a meditar. ¿Y dónde está el trasfondo de ese resultado? Entonces, aquí es sumamente importante que empecemos a cambiar el chip de nuestras reacciones ante los malos comportamientos de nuestros hijos. Y sin ningún miedo, porque a veces experimentamos miedo de, pero es que, y si no lo castigo, se me va a hacer un niño rebelde, y si no lo castigo, después no quiero verlo en una cárcel, prefiero. Tenemos que ver, primero que nada, separar la palabra castigo a la palabra corrección. Y antes de esa corrección, tenemos que haber investigado, tenemos que estar seguros de si ese hijo se percibe amado, si esa hija se percibe amada, si estamos llenando sus necesidades. Primero, hemos tratado de descubrir cuál era la necesidad que había detrás de todo eso, de ese comportamiento. Y también empezar a ser conscientes de que cuando vemos un mal comportamiento, realmente lo que hay es una necesidad. Cuando nosotros a veces juzgamos a aquellos que andan por el mundo, por la calle, haciendo lo moralmente equivocado, lo primero que hacemos es juzgar, como aquella gente que lo que primero quería hacer con Magdalena era apedrearla, y tenía que morir apedreada por su error. Hacemos lo que hacía aquella gente con Zaqueo, que por ser lo que era lo apartábamos, lo separábamos y creábamos la división, y no es digno de nosotros por lo que hace, por su comportamiento equivocado. A Jesús cuánto lo juzgaron porque andaba con pecadores, pero Jesús andaba con pecadores porque quería seguir su ejemplo, hacer lo mismo, o porque sabía que ellos lo que necesitaban era amor, que tenían una necesidad. Tenemos que empezar a corregir esa forma de pensar y empezar a descubrir en aquellas personas que moralmente hacen cosas equivocadas cuál es su necesidad. No cómo hacemos para que pague, cómo lo condeno, sino cuál será la necesidad de amor tan grande que lleve a aquella persona en su corazón. Y entonces empezamos también a aplicar eso hacia nuestros hijos. Cuando vemos una actitud equivocada, un berrinche, una mala crianza, una desobediencia, ¿cuál será su necesidad para que se esté comportando así? Y cuando empezamos a investigar en eso y a descubrir, las sorpresas que nos llevamos son tan grandes.
O sea, es maravilloso el mundo que podemos descubrir ahí atrás. Atrás de esos comportamientos descubrimos cosas muy ricas y que son las que realmente nos van a ayudar a crecer. También veamos, porque a veces, ¿qué pasa cuando la mala conducta no es una consecuencia de un tanque vacío de amor? ¿Qué hacemos? Si ya hemos descubierto cuál es su lenguaje primario de amor, y entonces, ¿qué podrá hacer? Porque aún continúa con una mala conducta. Otras causas pueden ser también problemas físicos. Entonces, tenemos que descartar que no haya un problema físico. ¿Tendrá algún dolor nuestro hijo? ¿O será hambre o será sed? El niño, depende de la edad que esté, a veces no sabe decir si lo que le está pasando es por hambre, por algún dolor físico, o será cansancio. Hay niños que si no duermen, en todos los niños que no duermen las horas necesarias, van a experimentar un cansancio y ese cansancio los lleva a una hiperactividad. Y ahorita vamos a ver esto más a fondo. O será una enfermedad, será sueño. Son cosas que tenemos que aprender y ir empezando a convertirnos en observadores. Como lo decíamos la semana anterior, así de la misma manera que para descubrir su lenguaje primario de amor, tenemos que convertirnos en observadores. Cuando hemos llenado su tanque, cuando estamos seguros que estamos trabajando su lenguaje primario de amor y aún continúan comportamientos negativos, pues tenemos que convertirnos observadores en estas otras áreas también. Hace unos días hace un tiempo veía un estudio que se realizó en un grupo de niños para medir qué tanto impacta la falta de sueño, el exceso de sueño, la falta de dormir en niños de menores de 15, 16 años. Y resulta que estos chicos lo que hicieron fue que durante una semana le dijeron a un grupo de niños, en coordinación con sus papás, que ellos se podían acostar a la hora que quisieran. Eso sí, no podía ser después de las 11 de la noche, pero igual se tenían que levantar a las 6 de la mañana al día siguiente. Y bueno, esos chicos esa semana, pues fue una semana bastante trabajada, porque entonces ellos desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche no paraban de jugar y de hacer cosas y demás. Pero medían entonces la capacidad que ellos tenían para resolver conflictos, para resolver problemas en la escuela, para jugar ciertos juegos de video que requieren mucha concentración, y así iban viendo a ver la capacidad que tenían para desarrollar ciertas cosas. Por ejemplo, les decían: en un minuto diga todas las frutas los nombres de frutas que usted se acuerde. Y entonces ese niño empezaba a dictar frutas. Durante esa semana esas fueron las pruebas que hicieron. La siguiente semana le dicen a los chicos que ahora sí van a tener que acostarse todos los días a las 8 de la noche, para que al otro día estén despiertos a las 6, y que tienen que acostarse a esa hora y tienen que sacar del cuarto todos los aparatos electrónicos que tengan: teléfonos, tablets, computadoras, iPods, los juegos de video. Todo tenían que sacarlo del cuarto, el televisor, todo tenía que salir del cuarto, y el cuarto iba a ser solo para descansar. Y entonces agarran a esos chicos durante una semana y los acuestan a tiempo y les vuelven a hacer las mismas pruebas que hicieron la semana anterior. Lo asombroso del estudio es que al final descubren que los niños bajan un nivel increíble su capacidad no solo de concentración, sino también de respuesta ante las situaciones. Y decían que un niño, por ejemplo, de 12, 13 años, cuando ya en la semana que no había dormido lo suficiente, su respuesta ante las situaciones y los problemas que le planteaban era similar a la de un niño de 7 años. O sea, imagínense la cantidad de años que ese niño redujo en su nivel de concentración y de resolución de situaciones, solamente por el hecho de no haber dormido. Esa era la única variable que cambió. Más sin embargo, la semana siguiente, que los acostaron temprano, resulta que los chicos se comportaban sumamente diferente. En la semana que no habían dormido, inclusive la psicóloga que había hecho el estudio decía: es increíble ver cómo estos niños están hiperactivos, porque resulta que ella decía que cuando, por ejemplo, sentaban a un chiquito en un escritorio y le decían que fuera diciendo la lista de frutas que tenía que enumerar,
y resulta que mientras tanto el chiquito estaba mueve y mueve las piernas y se paraba y se sentaba en la silla y estaba en ese plan. Y la psicóloga explicaba ese comportamiento de ese niño, o sea, él está respondiendo lo que le están preguntando, pero eso de que no se quede quedito, que esté moviendo las piernas, que esté levantándose y parándose en ese plan, es porque el cerebro necesita mantenerse despierto. Y entonces una forma de mantenerse despierto es provocar ese movimiento. Así que muchas veces cuando suponemos que nuestros hijos son hiperactivos, tenemos que empezar a valorar, ¿realmente son hiperactivos o será que es que no han dormido lo suficiente y su cerebro necesita moverlos para poder que se despierten porque si no se dormirían en cualquier parte? Bueno, este es un reto que tenemos los papás para valorar realmente cuánto están durmiendo nuestros hijos. Recordemos que no pueden ser menos de 10 horas al día. Para los chicos menores de los 13, 15 años para abajo necesitan dormir cuando menos 10 horas al día para realmente recuperar su capacidad de concentración al máximo. Así que bueno, es un reto que dejamos y sin embargo valorar si también a veces puede ser que entonces la mala conducta esté asociada al sueño. Vamos a ir a una pausa en su programa Encontrados y ya regresamos. 550 Radio Santa Clara. Centro Comercial Meco, el mejor lugar para comprar, compartir y lucir a la moda presenta Vivencias, un alto en el camino para reflexionar y continuar construyendo vida para los hombres y mujeres de hoy. Cree en ti mismo, en tus proyectos, en tus ideas, en tus sueños. Cree en tu familia, en tus amigos, en tus luchas, en tus valores. Cree en Dios, cree en ti, porque al final de tu vida quizás nadie se acuerde de ti, solamente Dios. Centro Comercial Meco, el mejor lugar para comprar, compartir y lucir a la moda presentó Vivencias, un alto en el camino para reflexionar y continuar construyendo vida para los hombres y mujeres de hoy. Centro Comercial Meco, de todo en un mismo lugar. Financiera y Credit, Perfumería Marabú, Boutique Ruguay, venta por catálogo de catálogo, heladería y cafetería Kiwi. Además, oficinas de abogacía, consultorio de psicología y consultoría financiera. Centro Comercial Meco, en Ciudad Quesada, 150 metros norte del parque. La palabra nos congrega, nos corrige, nos inspira. El otro nos acompaña, nos corrige y anima. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. La ceniza, la purificación, el deseo de cambio y el compromiso con el perdón. Miércoles 1 de marzo a las 10 de la mañana, desde la Catedral de Ciudad Quesada, la transmisión de la misa de imposición de la ceniza, en la inauguración del tiempo de la Cuaresma. Tiempo para meditar, para descubrir la necesidad de purificación, descubriendo la palabra y al otro como don. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Radio Santa Clara. Regresamos en su programa Encontrados y continuamos con el tema sobre la disciplina y los lenguajes del amor. ¿Y qué nos dice el doctor Chapman? Bueno, cuando nosotros encontramos que la causa del mal comportamiento en nuestro hijo no es un tanque vacío de amor, pero tampoco tiene ningún problema físico, no hay dolor, no hay hambre, no hay sed, no hay sueño, no hay cansancio, no hay enfermedad, pues entonces, ¿cómo hacemos para llamarle la atención? Porque quiere decir que esa mala conducta sí debe ser corregida. Pero entonces él nos pregunta, antes de siquiera pensar en un castigo o una corrección,
debemos meditar. ¿Le pesa a mi hijo lo que ha hecho? Porque cuando un niño se arrepiente de veras por lo que hizo, ya no es necesario hacer nada más. Ya aprendió, ya está arrepentido. Más bien, si tú lo castigas ahora, más bien podría ser destructivo. Entonces ahí tenemos que aplicar más bien el perdón. Porque muchas veces nos vamos a ir primero a, no, es que yo sé que no es amor, yo sé que no es sueño, no es cansancio, lo siento mucho, pero tiene que aprender. Sí, pero resulta que ya yo veo en él una actitud diferente, ya yo noté que se dio cuenta que hizo algo malo, que cometió un error. Si ya está arrepentido y ya aprendió su lección, no necesito hacer nada más. O sea, no siempre va a ser necesario aplicar un castigo, no siempre va a ser necesario aplicar una corrección. En ese momento tendríamos que perdonar. Pero cuando seamos nosotros los que cometimos un error con él, también tenemos que aprender a pedir perdón. Porque solo si comenzamos nosotros a pedir perdón, ellos van a aprender a pedir perdón cuando sean ellos los que se equivoquen. Y es que los padres no podemos exigir que nuestros hijos nos traten con dignidad si no estamos dispuestos a hacer lo mismo a cambio. Es que tenemos que tratar con cortesía a los niños, sin humillarlos, no avergonzarlos y mucho menos frente a sus amigos. En la medida en la que nosotros los tratemos con respeto, en esa misma medida vamos a recibir ese respeto. No significa que entonces dejo lo que me diga, lo que le dé la gana y que se comporte como sea. No, pero es que hay que empezar a buscar qué hay detrás de sus comportamientos si sus comportamientos no me gustan. Y hay que tomar en cuenta algo también. La mejor oportunidad para comunicarnos con nuestros hijos se da después de una acción disciplinaria. Si nosotros somos cordiales con nuestros hijos después de que tuvimos que corregirlos con alguna medida, eso demuestra que lo que rechazamos es su conducta y no a ellos. Así que ojo, mucho cuidado. Si descartaste que era un tanque vacío de amor, descartaste que tuviera algún problema físico que usted estuviera ocasionando que ese comportamiento estuviera alterado, y tuviste que hacer una corrección porque no se había arrepentido, porque si se arrepintió no necesita corrección, pero tuviste que aplicar una corrección, ok, está bien, por el resto de este día no puedes ver televisión, porque hiciste esto y esto y esto que está mal. Perfecto, pero ahora debemos acercarnos a ese niño y conversar. No podemos dejarlo simplemente así, en que ya impuse cuál iba a ser el castigo y listo. No. Tengo que acercarme a ese niño y conversar con él. ¿Por qué? Porque después de una acción disciplinaria, él va a estar más receptivo a escucharnos. Y necesitamos que estén seguros 100% que lo que no nos gustó fue el comportamiento que tuvo mal hecho. No ellos, no es que no nos gustan ellos, no es que los odiemos a ellos, no, es que no nos gusta el comportamiento que tuvo. Entonces, al acercarnos nosotros estamos dando ese mensaje. No estoy contra ti, estoy contra tu mal comportamiento. Pero a ti yo te amo igual que siempre. Así que ese es un reto. No solo castigar o corregir, sino también acercarnos a ellos después de que pusimos esa corrección. Y siempre teniendo muy presente que cuando hay un mal comportamiento, primero hemos investigado en cuál es la necesidad. De último, y lo último que vamos a aplicar es la corrección. Y solo si no ha habido arrepentimiento. Si hubo arrepentimiento, ni siquiera va a ser necesaria la corrección. O sea, todo eso hay que tomarlo en cuenta. Es muy importante. Veamos ahora 5 métodos para controlar la conducta de los hijos. Aquellas cosas que nos van a ayudar a controlar esa conducta. Y cuando hablamos de controlar, más bien digamos de entrenar. Ya, veámonos a nosotros mismos como entrenadores en la vida de nuestros hijos. Somos disciplinadores, o sea, somos entrenadores en la vida de nuestros hijos, formadores para que ellos aprendan a lograr un objetivo, un propósito. Y uno de estos métodos, el primero del que vamos a hablar, es aprender a pedirles algo. Cuando nosotros le pedimos algo a nuestros hijos, estamos enviando 3 mensajes. ¿Cuáles? 1. Respeto tus sentimientos. Número 2. Sé que tienes tu propia opinión. Estoy valorando su opinión. Y también espero que seas responsable de tu conducta. Esta es la mejor forma de nosotros dar instrucciones. El tratar de ejercer el mando sobre los niños mediante gritos, eso no funciona. Vean, y mucho menos
y ahora después lo vamos a ver, mucho menos si su hijo es palabras de afirmación, su lenguaje primario de amor, los gritos, en vez de disciplinarlo, en vez de entrenarlo, lo vas a corregir. En vez de disciplinarlo, lo vas a destruir, lo va a convertir en algo rebelde, en alguien que a propósito va a hacer las cosas mal para que me cambien de entrenador. ¿Qué es lo que hacen los equipos cuando no se llevan su entrenador? Y es tan evidente, a propósito, juegan mal porque dicen queremos que nos cambien al entrenador. Y eso es lo que hacen nuestros hijos con la rebeldía. Con la rebeldía están diciendo necesito un cambio de entrenador. Con gritos no funciona corregir, y además con gritos estamos demostrando que estamos educando, entrenando, dominados por el miedo, por la inseguridad. Y vea lo que dice el doctor Dobson. Cuando nosotros tratamos de mandar mediante gritos, es como tratar de usar el pito en lugar de la manivela para llevar la dirección de un vehículo. ¿Y qué es cierto y cómo aplica esto? Nosotros, ustedes saben para qué se puso la pitoreta, el pito, la corneta, como le llamen, a un vehículo, para nosotros alertar a otro de una situación peligrosa. Pero es una señal de alerta. Nosotros hemos tomado por cultura en algunos países, creo que más que todo pues latinoamericanos, bueno, voy a hablar de Latinoamérica, usamos el pito para expresar miedo. A veces, y de hecho, pongámonos a pensar, después de que usted tocó el pito, ¿qué sentimiento experimenta? La mayoría, siendo sinceros con nosotros mismos, lo que experimentamos es miedo, y es ira, enojo. A muchas veces, y lo he notado cuando menos en nuestro país, en algunos lugares donde a veces es un poco más estresante el tráfico, cuando el semáforo está en rojo, no tiene una milésima de segundo a haber caído a verde y ya tiene 3 pitoretas atrás guindados. Y yo digo, Dios mío, pero ni siquiera he podido poner la marcha y ya tengo el pito encima. Eso significa, ¿qué me está diciendo el que tiene atrás? Tengo miedo. Estoy enojado, apúrese porque tengo miedo de llegar tarde a mi trabajo, porque voy a llegar tarde a una cita, porque voy a perder una cita, porque nosotros como padres, cuando educamos mediante los gritos, mediante el enojo, estamos demostrando que estamos educando dominados por el miedo. Y dominados por el miedo, lo que hacemos es distanciar a nuestros hijos, perder esa identificación con nuestros hijos. Es importante aprender a pedirles y pedir con amor, respetando sus sentimientos, respetando su opinión, enseñándolos a ser responsables en su conducta. Y esto se logra con amor. Aprendamos, papás, por favor, a no educar dominados por el miedo, porque educar con enojo es educar con miedo, porque siempre el enojo es la forma natural del cuerpo de reaccionar ante el miedo. No eduquemos dominados por el miedo. Tomemos el volante para guiar a nuestros hijos. Tomemos la manivela, no la pitoreta. Tomemos nuestra propia seguridad. Tomemos nuestra confianza en Dios. Creamos que somos los mejores entrenadores y vamos a saber llevar a nuestros hijos a ese lugar de triunfo seguro. Y un ejemplo de petición de algo para nuestros hijos sería como cuando, por ejemplo, vamos a ir al supermercado y yo me siento con nuestro hijo a explicarle, bueno, vamos para el supermercado, sé que te encantan los chocolates, pero hoy no podemos comprar ninguno y espero que puedas aguantar. A la próxima vez que vayamos yo te voy a comprar X cosa que sí puedo comprarte, pero hoy no vamos a comprar ninguno. Si yo le estoy dando a nuestro hijo la capacidad de ser responsable de su conducta, estoy creyendo en él, estoy permitiendo que él sea capaz de asumir esa responsabilidad. Y eso va a ser un efecto muy distinto que cuando simplemente, cuidadito con la cuenta, ya le he dicho que no va a andar pidiendo nada en el supermercado. No, esa no es la forma de hacer las cosas. Nos dice el doctor Dobson que hay otras maneras para entrenar la conducta de nuestros hijos.
¿qué es emitir órdenes? Lo ideal es usarlo lo menos posible. Y está bien que emitamos una orden, pero no significa gritar tampoco. Cuando emitimos órdenes, al hacerlo enviamos este mensaje: no me importa lo que sientas o pienses de esto. No espero que te responsabilices de tu conducta, simplemente espero que hagas lo que digo. Si en ocasiones, cuando no tenemos de otra y realmente tenemos que marcar la pauta en algo y necesitamos que se haga como nosotros decimos y no podemos dar explicaciones en ese momento, podemos usar este método, pero solo de forma ocasional. Pues si siempre es la forma en la que hablamos a nuestros hijos, esto no va a surtir ningún efecto. Y yo siempre he tenido la convicción de algo, y lo he dicho muchas veces cuando hemos compartido con papás: cuando un hijo emocionalmente está lleno, cuando su tanque emocional está lleno, cuando él se percibe amado, cuando un hijo se siente identificado con su padre, este método nunca hay que utilizarlo. Nunca vamos a educar bajo órdenes, bajo no me importa en este momento lo que sientas, lo que pienses, hoy se hace esto. Difícilmente lleguemos a tener que utilizar este tipo de métodos, que tiene que ser el menor posible en la vida de nuestros hijos. Muy poco lo vamos a usar. También tenemos la manipulación física, que es una manipulación y ya que lo llamamos manipulación, no corrección, no castigo, porque cuando vemos desde nuestra perspectiva, nosotros no podemos utilizar la fuerza, la agresión física a nuestros hijos para corregirlos, y mucho menos si nuestro hijo, su lenguaje primario es contacto físico, usar un castigo físico. Se usa la manipulación física suave, y esta es eficaz solo con niños pequeños. Se trata de mover con delicadeza al niño en la dirección apropiada. Y se usa, por ejemplo, cuando un niño se niega a ir donde usted le pide. Entonces, usted toma de la mano con delicadeza y llévalo hasta ese lugar. Diríjalo. O a veces se usa, bueno, tendrían que vernos ustedes, poder a través de este medio que pueda entenderlo. Pero, por ejemplo, usted toma a un niño cuando está así, que usted ya necesita como por la fuerza manipularlo porque está haciendo un berrinche, porque no quiere ir, porque no quiere hacer lo que usted le está diciendo, usted lo toma por el hombro. En la parte de arriba del hombro, un huesito que tenemos ahí que baja entre el cuello hacia, Maya, si me ayudas, ¿cómo se llama esta parte de acá? Entre el cuello hacia el hombro, digamos, hay un músculo que es suavecito, ese es el músculo que se puede apretar. Ese músculo usted lo aprieta así, suavecito, y ese músculo duele. Entonces usted toma al niño de ese músculo y le dice: venga, papito, usted va para donde yo le dije. Eso es una manipulación física suave que usted puede utilizar para ayudar al niño a dirigirlo hacia un lugar. Pero si usted está con enojo, o sea, con miedo, no se atreva a tocarlo, porque usted va a descargar su ira. Ya esa manipulación física suave se va a convertir en agresión física. Y muchos me podrán decir, o nos podrán decir: mi papá me volaron faja, y que el chilillo, y que la correa, o que Carlos en maíz. Un montón de castigos físicos y que fue efectivo. Vea, si yo me pongo a conversar con usted que está defendiendo sus argumentos, le puedo demostrar que eso, lejos de corregir, hizo un daño. Y si eso fue tan efectivo, la sociedad que tenemos hoy en día debería de ser una sociedad diferente, y todo el mundo se queja de la sociedad que hay hoy en día y de la rebeldía y que cada día hay más indisciplina. Eso es lo que ve la gente. Entonces, el castigo físico nunca es ni será efectivo, y desde nuestra perspectiva, por nuestra vida, al menos nosotros nunca necesitamos. Y al principio, cuando empezábamos como padres y que desconocíamos de muchas de estas herramientas, principalmente de los lenguajes del amor, utilizamos el castigo físico con nuestra hija mayor siendo pequeña y no nos dio ningún resultado. Más bien se empeoraban las cosas. Pero nunca vi yo un resultado positivo como el resultado positivo que veo hoy en día al tratar de corregir a nuestros hijos a través de su lenguaje primario de amor.
Aquí nos dice el doctor Chapman que hay que tener cuidado de no confundir negativismo con desafío, porque usted sabe que los chiquitos de 2 a 3 años están viendo a ver si le llevan la contraria a uno, entonces te responden que no a todo. Pero no exactamente es porque nos estén desafiando, simplemente es porque están en esa etapa en la que quieren llevarte la contraria en niños pequeñitos que lo que hacen es responder no a todo, pero es por una cuestión más juego que otra cosa. Y es esa etapa del negativismo que llama él. Entonces hay que tener cuidado en qué etapa está nuestro hijo también para valorar por qué está respondiendo como lo hace. El castigo es el método más difícil de control, no puede ser el primer recurso y debe ser adecuado a la falta, va a variar en cada niño. Y siempre el castigo, para evitar que tus sentimientos interfieran en la intensidad del castigo, siempre es recomendable haberlo planeado con anticipación. En otras palabras, si le digo a nuestra hija que tiene que estar en casa, que va a ir a jugar con sus amiguitas al patio, pero que tiene que estar en la casa a las 5 en punto y no llegó a las 5 en punto, entonces yo le puedo advertir de una vez. Bueno, pero si a las 5 en punto no está aquí, no nos va a dar chance de si a las 5 en punto no está aquí, entonces la consecuencia va a ser que mañana no vas a poder salir en todo el día. Ya ella sabe la consecuencia. Entonces, si a las 5 no llegó, por más enojada que yo esté, ya no voy a poder cambiar la consecuencia. Esa va a ser la consecuencia de que no cumplió lo que pedimos. Tenemos una llamadita. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días, adelante. Bueno, yo soy la abuelita que llamé ahora en vez pasada. Ahora en día me dijo una señora, pero ¿por qué usted llama a ese programa? Me dice, usted crió 2 hijos y ya usted sabe criar. Digo yo, es que uno antes criaba, como decían los abuelos, a la chocha mocha. Uno no tenía aquella sabiduría que hay ahora. Y usted sabe que ahora los niños son tan inteligentes que uno se queda, como quien dice, mirando para el cipias, que le contestan a uno, pero así. Entonces, a mí me gusta mucho aprender porque a pesar de que tengo 60 años, es muy bonito. Yo les pregunto a ustedes, yo con mi nieta negociamos a estudiar. Yo le digo a ella, mi amor, es su obligación. Pero a mí me gusta premiarla, como cuando ella se saca una buena calificación, se come algunas comidas que ella no quiere hacer, como invitándola a que pruebe. Entonces yo les pregunto, ¿está bien hecho a que nosotros negociemos, a que yo le dé de vez en cuando un premio para que ella se motive? Esa es mi pregunta y ahí le seguiré molestando porque, como les digo, a pesar de mi edad, yo quiero aprender. Ella es mi hija nieta, como les digo yo, porque mi hija había fallecido. Entonces, somos muy felices, nos amamos mucho y he aprendido mucho de ese programa, cómo se llena el tanquecito, como dicen ustedes. Y muchas gracias y buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por su participación. Y bueno, esto nos lleva a la última forma en la que podemos entrenar a nuestros hijos para modificar su conducta. Y esa es justamente la forma de darle recompensas cuando el niño tuvo una conducta adecuada o quitar privilegios cuando el niño hizo algo incorrecto. Y justamente sí se puede hacer eso. Ahora, si siempre que yo te sirvo el platito de sopa, que a usted no le gusta la sopa, yo siempre tengo que darle algo a cambio para que se la coma, eso es lo que no está bien. Pero si usted usa de forma ocasional el hecho de que, ok, si te terminaste el plato que no te gusta, hoy va a haber un postrecito que te hice y eso lo premia, pero ella no espera postrecito cada vez que le sirvas ese plato, no hay problema. Porque el modificar la conducta, ya sea con recompensas o con quitar privilegios cuando no hacen lo que uno espera, no se debe usar de forma permanente. Hay otras formas de hacerlo. También es importante tomar en cuenta, si por ejemplo, preguntabas con respecto al estudio, cuando ella, por ejemplo, no quiere hacer una tarea o no terminar, eso les vamos a dejar el reto de escuchar el próximo programa, porque la próxima semana justamente vamos a hablar sobre el aprendizaje y los lenguajes del amor. Entonces vamos a trabajar con los niños, cómo hacer para que ellos estén más motivados en la escuela, cómo hacer para que ellos quieran estudiar o para que ellos tengan una receptividad mayor, que se concentren más, que pongan más atención, que sigan los lineamientos que yo quiero que sigan con respecto al estudio. Bueno, eso lo vamos a ver la próxima semana justamente en el programa sobre el aprendizaje y los lenguajes del amor.
Siempre. No siempre, perdón, Maye, no siempre tenemos que acostumbrar a los hijos a que si hacen algo bueno van a obtener una recompensa, porque en la vida no siempre vamos a obtener lo que queremos por nuestros actos. Entonces, tenemos que enseñarles, ir enseñándoles poco a poco a que el amor es incondicional, a que lo bueno que hago lo hago de una forma incondicional, sin esperar nada a cambio, aunque la vida, cuando hago cosas buenas, lo que me va a devolver son cosas buenas. Esa es la ley de que habló Jesús: con la misma vara que midas serás medido, y con un poquito más. Entonces es importante, pero es algo que es válido ocasionalmente. Y voy a resaltar algo que decías, que justamente lo dice el Dr. Chapman en su libro, que dice: la mejor forma de lograr que los niños hagan lo que uno quiere es pasar tiempo con ellos antes de que surjan problemas disciplinarios. Divertirse juntos, disfrutar de la risa, de la alegría conjunta. En otras palabras, disfrutar de ese amor. Así que eso que decías, de que es que nos amamos mucho, eso es importante. Si estás disfrutando esos momentos con ellas, si cada vez que llega de la escuela no es una serie de regañadas o de cómo le fue y vea qué barbaridad, qué desorden en sus cuadernos, que mire que aquí, sino que cada vez que llega de la escuela es un tiempo de alegría porque vamos a compartir, eso va a hacer la diferencia en el comportamiento de sus hijos y en este caso de su nieta también. Y yo creo que a veces es importante también que cuando vamos a recompensar, es importante recompensar después de haber hecho el acto. No ofrecerlo como una condición. Si usted se porta bien, le doy esto. Sino que ese dar recompensas nosotros lo podemos ir aplicando de forma ya planeada. O sea, que este trimestre trajo buenas notas, buenas calificaciones, entonces te voy a llevar a comer pizza o te voy a regalar algo simbólico. No tienen que ser regalos caros, sino te voy a dar algo por ese esfuerzo, porque me siento feliz por eso, porque mereces eso, entonces te voy a regalar esto. Pero ya cumplió su misión. Pero cuando yo tengo que condicionar que te doy algo bueno, para que hagas algo bueno, si acostumbramos mucho al niño a esto, él va a crecer. Recuerde que al principio decíamos que el amor del niño es un amor condicional, es un amor egoísta. Él siempre espera algo a cambio, pero él está creciendo, y como nosotros somos los entrenadores de nuestros hijos, la mejor manera de disciplinarlos es mostrarles cómo va a actuar la vida con ellos, cómo se va a comportar el universo con ellos. Porque si yo espero primero recibir cosas buenas para dar cosas buenas, estoy actuando al revés de cómo trabaja la vida. ¿Por qué? Porque yo tengo que sembrar hoy y recojo mañana. Los frutos que estoy experimentando hoy fue lo que sembré ayer, lo que hice ayer. Lo bueno que haga hoy, mañana voy a tener las cosas dependiendo de lo bueno que yo haga hoy. O sea, lo que yo haga hoy es el fruto que voy a recibir en el futuro. Entonces nosotros como entrenadores tenemos que irlos formando de que primero doy. ¿Y cómo se les enseña a ellos a dar? Manténgale su tanque lleno. Esto sí tenemos que hacerlo todos los días. Cuando nos damos amor todos los días, somos capaces de hacer cosas buenas todos los días para que el futuro nos traiga cosas buenas. Porque no trabaja de que primero me dan y después doy. En cuanto a actitudes y comportamientos, no, tengo que aprender a dar primero, a dar yo primero, y en el tanto que doy, así recibo. En resumen, ¿qué queremos que les haya quedado claro de este programa? Siempre que pueda, procure no usar una forma de disciplina que esté directamente relacionada con el lenguaje primario de su hijo. Si su hijo es contacto físico, no puede jamás utilizar un medio de castigo usando el contacto fuerte como una nalgada, como un pellizco, como un jalonazo de orejas. Dios libre. Si su hijo es palabras de afirmación, no puede usar palabras groseras ni hablarle con tonos groseros porque sabe que eso le va a perjudicar. Si su hijo es actos de entrega, no puede dejar de hacer cosas por él para castigarlo. No puede decir, no, mañana voy a ver usted cómo se alista la comida porque yo no le voy a hacer comida. No, eso no puede ser una forma de castigo para un niño de ese tipo. Y entonces necesitamos simplemente aprender que cada uno de nosotros estamos llamados a entrenar a nuestros hijos, pero siempre hacerlo con amor. Esperamos que este programa haya sido de mucho provecho para ustedes. Ha sido un placer compartir una vez más. Y ya saben, la próxima semana, el aprendizaje y los lenguajes del amor. Los esperamos.
Muy buenos días tengan todos, que el Señor continúe bendiciéndonos y si Dios quiere nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Encontrados. Una producción de Encuentro Matrimonial Mundial. Encontrados. Porque amar es una decisión.